Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Nuevamente en nuestro programa CONAPAF Educa Perú. Estamos dentro de la Casa de la Constitución que lidera el doctor Alberto Borea Odría. Esta vez tenemos la presencia del doctor Luis Antonio Mateo Muñoz, que es el decano del Colegio de Profesores de Lima Metropolitana. Él es bachiller, licenciado, magíster y doctor en educación. Muy buenas noches, distinguido profesor. Buenas noches, mi distinguido presidente de las CONAPAF del Perú. ¿Cómo ve usted el momento político entre PPK y Keiko, doctor? Preocupado por quien llegue a la presidencia. Inicialmente la euforia fue muy positiva porque pensamos que la democracia había triunfado totalmente. La forma como se viene desarrollando estos últimos instantes ya nos preocupa, porque pareciera que ya no hay esa transparencia que inicialmente se obtuvo. Todas las encuestadoras dieron un resultado, inicialmente todas las mesas también expresaron el resultado, pero las últimas, las que vienen desde muy lejos y a sabiendas de que muchas cosas pueden pasar en ese transporte, en esa distancia, ya eso nos preocupa. Y por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones está actuando muy lentamente, como que algo se cocina, como que algo hay tras bambalina. Bueno, si todas las encuestadoras, si a boca de urna, si la OMPE han dado en todo momento una ventaja, aunque ligera, de 1 punto, 1.5 o 2, por el PPK, que es el virtual presidente para nosotros, para mí, no podría cambiar de ninguna manera. Sería un absurdo total y yo pienso que habría un gran problema a nivel nacional. PPK está ganando, aunque sea por 50.000 votos o por 5.000 votos, pero debe ganar. ¿Qué le parece a usted, profesor? Comparto plenamente la opinión. Ya desde el inicio el triunfo estuvo cantado, pero también por la otra parte se resistieron y dijeron: quiero ver el 100%. Y ahí está la gran preocupación. ¿Qué hay sobre ese 100%? ¿Cuál ha sido el alma que se mueve y que no se ve? Claro, hay suspicacias y Fernando Olivera habló de un probable fraude y alertó a la población, y estamos vigilantes todos los peruanos, responsables, todos los ciudadanos responsables. En el caso hipotético que PPK sea el nuevo presidente, Dios mediante lo va a hacer, ¿cuáles serían las propuestas del Colegio de Profesores para que sea el quinquenio de la educación? Necesitamos construir más democracia, y la democracia se construye con más educación. Cuanto más amplia sea la visión del pueblo, mayores son las posibilidades de tomar decisiones mucho más correctas. Una ciudad, un pueblo, una región, un país sin educación puede ser presa muy fácil del manipuleo, del populismo y de seguir manteniendo a nuestra patria en un estado de subdesarrollo. Sin embargo, la esperanza que se teje con relación a PPK es bastante optimista, porque sería un gobierno democrático, un gobierno donde podrían participar todas las fuerzas políticas, podríamos dar todas las opiniones, por muy encontradas, pero siempre en busca
de algo eficaz, algo efectivo en favor del desarrollo humano y el desarrollo del país. Hay muchas esperanzas en un gobierno realmente democrático, realmente inteligente y realmente comprometido con el desarrollo nacional y con el uso intensivo y extensivo de todos sus recursos naturales. Nuestro país, sí. Doctor, ¿usted cree que el actual ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, debe continuar con el siguiente gobierno que encabeza y preside PPK? El Colegio de Profesores del Perú siempre lo ha manifestado. El Colegio de Profesores del Perú está haciendo todos los esfuerzos para tratar de convocar a toda la intelectualidad magisterial a fin de que sea del Colegio de Profesores del Perú de donde surja el nuevo ministro de Educación. El ministro de Educación tiene que ser eminentemente un educador. No es posible que la educación se encargue a un economista. Los objetos de formación y desarrollo profesional son totalmente diferentes, mientras que el economista, su objeto de estudio, su objeto de trabajo es la economía, es la industria, es la agricultura, es el desarrollo del país. El objeto de trabajo de los maestros es el sujeto, son las ideas, son el pensamiento de la sociedad y son, por tanto, los maestros los movilizadores de las ideas y de los nuevos pensamientos que deben fortalecer el florecimiento de las capacidades humanas y que pueden sustentar a un desarrollo autosostenido. Estamos de acuerdo con usted, doctor. Efectivamente, del Colegio de Profesores del Perú debe salir los tres principales profesores como en la plancha del ministerio, ¿no? Un ministro y dos viceministros. Ese sería lo ideal y esperamos pues que PPK escoja dentro del Colegio de Profesores. Dentro de los profesores tenemos más de medio millón de profesores para cubrir todos los puestos en el ministerio y que no continúen los mismos. Hay que oxigenar el Ministerio de Educación. Hay personajes, hay funcionarios que están 15, 20, 25 años, como la jefa de personal Magné Márquez, 21 años, como la secretaria del ministro del despacho ministerial, que sabe más que los ministros, son los que manejan y manipulan a los propios ministros. Es más, hay una veintena de asesores que ganan 20.000 y están 20 años y en realidad ellos son los enemigos de la educación pública, porque si cada año estamos en último grado de educación y gracias a ellos no mejoramos, tiene que haber un cambio radical. Por supuesto que si hay un funcionario, por ejemplo, si la jefa de personal es una técnica nombrada, pues no se la puede separar definitivamente del ministerio, pero que pase a otra área de esa jerarquía, de ese sueldo, para que no se perjudique, pero no tiene por qué estar 21 años manejando los contratos, los nombramientos, las resignaciones y toda la mafia que hay en el Ministerio de Educación. El gran problema de educación, del Ministerio de Educación y del Perú en general, es la corrupción, la hipercorrupción y la mega impunidad. De eso no hablan. La inseguridad es un problema, hay otros problemas, pero el mayor problema es la constante, la reiterada y la hipercorrupción. Y muy interesante ese comentario, porque la educación tenemos que volverlo a mirar, tenemos que revisarlo con nuevos ojos. No podemos continuar en la misma forma con que se ha venido trabajando desde el siglo pasado. Necesitamos ahora oxigenar, necesitamos tener las herramientas conceptuales del presente siglo, de este siglo XXI, cuyas características difieren mucho de las formas pasadas, de la forma anterior del manejo de la economía industrial. Hoy hablamos ya de una economía de la información, una economía del conocimiento, una economía de la globalidad. Sin embargo, la educación sigue aún por el siglo XIX y siglo XX. Un ministro de Educación que solo piensa que la educación es agarrar unos cuantos locales y darle
una pasada de pintura y luego dejarlo tal como están, y el gran presupuesto que según dice se ha aumentado, pero que no se siente ese gran aumento. ¿Dónde están? El maestro sigue con un sueldo indigno profesionalmente. El maestro no tiene lo suficiente como para cubrir la canasta familiar, y si no tiene para cubrir la canasta familiar, ¿cómo puede vivir esta persona? ¿Cómo puede sostenerse profesionalmente él y su familia? Nosotros habíamos planteado y colgamos inclusive en las redes sociales que el maestro que sale debe ganar como mínimo el 10% de lo que gana el ministro de Educación. Un ministro de Educación está ganando 30.000 soles, que por lo menos el 10% que gane un maestro que sea el de 3.000 soles, y de allí empiece el piso salarial. Sin embargo, no, pensamos que duplicarle al maestro ya es suficiente. No, señor, tenemos que esforzarnos, y tiene que esforzarse el Estado en hacer un nuevo tipo de presupuesto. Tenemos que reestructurar el presupuesto de la República. Generalmente el 15% de todo el presupuesto del sector público se orienta al pago de maestros, y todo el 85% queda para la distribución en otros que no son esencialmente para el desarrollo de la educación. El sueldo de un policía mensualmente es de más de 3.000 soles, y el sueldo de un maestro es menos de la mitad, menos de 1.500 soles. ¿No? Para hacer una comparación, ¿no? un ejemplo, porque no es posible que los profesores, después de haber estudiado más de 5 años, ganen ese sueldo mísero, y los policías con un año de estudios, bueno, ganan más de 3.000. Saludamos el sueldo de los policías, pero tenemos que mejorar de inmediato los sueldos de los maestros. Pero además este ministro Jaime Saavedra, que ha dejado de pagar millones de soles a miles de profesores, millones de soles a cientos de directores, no contrata a 55.000 auxiliares de educación que tienen título de profesor, es decir, favorece al 1% de estudiantes, al 1% de infraestructura, al 1% de colegios emblemáticos, pero el 90 y el 99% está totalmente abandonado. La infraestructura ha colapsado. Vengo de la selva peruana, y donde ningún estudiante tiene libreta de notas. Ya ni qué decir, no tienen centro de cómputo. Es decir, es tremendamente pésima la educación en provincias y en los centros poblados sobre todo. Tenemos una educación realmente abandonada, una educación que aún no se le fija un derrotero claro. Todavía no le encontramos cuál es el sentido de la educación que le quiere dar el ministro de Educación. Pensamos que la educación solamente debe orientarse a formar personas para que trabajen en las empresas. Vale decir, la educación debe estar al servicio del mercado, pero resulta que el mercado es tan cruel, el mercado privilegia los valores y los principios de la individualidad, de la competencia, que luego lo trasladamos en la educación y encontramos en nuestra niñez la competencia, la rivalidad, el revanchismo y muchos problemas que vienen por falta de una respuesta a una serie de preguntas que el niño, el joven se hace. ¿Yo por qué estoy aquí en un colegio donde no tengo un lugar para jugar? Porque me ponen 20 metros para jugar. ¿Yo por qué aquí debo tener un baño si el que tiene 5 años usa el mismo baño que el que tiene 14, 15 años? Y sin embargo, junto a ellos, mirando a otro lado, encontramos grandes centros educativos con todas las comodidades. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Qué está sucediendo con nuestra patria? ¿Dónde está el presupuesto de la educación? Siempre decimos, hay que dar más presupuesto a la educación
Pero no solamente se trata de dar más presupuesto a la educación, sino cómo se distribuye ese presupuesto, cómo usamos ese presupuesto, cómo privilegiamos al actor principal de la educación, que es el maestro, cómo privilegiamos a esa educación orientada a buscar que cada ser humano realmente se respete y tenga dignidad humana y no entre al salir de los colegios en toda esta a conformar las bandas de todo lo que hoy llamamos la inseguridad ciudadana. El Minedu y los funcionarios del ministerio no se preocupan de 500 escuelas especiales con niños discapacitados. A ellos les llaman niños de segunda o tercera categoría, niños enfermitos, niños mongolitos, niños loquitos. Es increíble que no solamente el Minedu, sino ninguna autoridad, ni el propio presidente, ni la primera dama se acuerdan que hay 500 escuelas especiales donde esos niños requieren de mayor apoyo. Igualmente en el nivel inicial de 0 a 5 años. Y este nivel inicial debería pasar al Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Mujer debería llamarse el Ministerio de la Familia para que no haya duplicidad de funciones, duplicidad de burocracia, duplicidad de gastos y duplicidad de sobrevaloración. Aquí el problema, nosotros con APAFAS afirma de que en el sector de educación el 30% del presupuesto se dilapida, se evapora, se apropian ilícitamente las autoridades del Minedu, del ADREL y sobre todo las UGELes, que son antros de corrupción. Y eso está una vez más probado, hemos probado últimamente en nuestro viaje a provincias. Hacen de la suya, sobrevaloran, desde un papel de 10 céntimos en 5 soles como libreta, los productos que compran lo triplican, ¿no?, al 300%, al 400%, en algunos casos hasta el 500%, y en algunos casos dicen que han construido 5 aulas con 500.000 soles y no han puesto ni un ladrillo. O sea, es exagerado, es vox populi, pero no hay cuándo se repare, cuándo mejoremos esta situación. Por eso que afirmamos una vez más que del 3% del presupuesto el 1% se evapora. Uno dicen hay nepotismo, los educados dicen hay malversación, hay sobrevaloración. Yo lo que digo es que hay apropiación ilícita, hay robo grosero en el Minedu. Y demasiado grosero, tan grosero que lo que estamos construyendo hoy a partir del presupuesto del Ministerio de Educación es toda una estructura empresarial donde son muy pocos los que se vienen beneficiando. Tenemos los maestros y maestros con mucha experiencia que conocen su tema, sin embargo, ahora le estamos poniendo una serie de personajes sobre esto, aparentemente para hacer el acompañamiento pedagógico, donde este acompañante pedagógico gana 3-4 veces lo que gana el maestro, y luego entras, conversa, lo escucha, y no sabe cómo orientar a estos maestros. De acompañante pedagógico, de coaching, no tiene absolutamente nada. Por otro lado, encontramos en la ADREL, en las UGELes, personal administrativo que ganan 4 o 5 veces que el maestro. Una secretaria en la ADREL, 4.500, 5.000, 6.000 versus los 1.200 del maestro. Muchos otros funcionarios llamados especialistas ganando 6, 8.000, 10.000, 12.000. Por otro lado, tenemos asesores legales, otras especialidades ganando igualmente 12, 15.000 soles. Y el maestro siempre sigue ninguneado, arrinconado. Y ahora hay nuevos gerentes que también ganan 15.000 soles y han ingresado a las UGELes a aprender, porque no son profesores, no saben nada, y ganan un sueldo superior al propio director de la UGEL. Exactamente. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Es un presupuesto para desarrollar la educación o es un presupuesto para apoyar a los amigos de la educación, para que ellos disfruten de ese gran presupuesto de la educación? Y eso es parte que conoce el ministro de Educación. El ministro de Educación sabe cómo está distribuyendo esos bolsones presupuestales. Lo mismo, no solamente la distribución. Señores,
Tenemos gran cantidad de inversiones en textos, pero realmente esos textos tienen la validez, tienen o encierran esa pedagogía de claridad que pueda permitir o pueda convertirse en el elemento que fomente el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento crítico de estos estudiantes. No, son textos lavaditos de cara, presentaditos y muy bonitos, pero es lo mismo de lo que se ha venido diciendo hace 50, 60 años atrás. Y lo que es más grave, doctor, hay errores ortográficos constantemente en una burocracia del ministerio que son expertos en hacer textos escolares. Sin embargo, un par de años anteriores hubieron como 20 errores, que ya no serían, en caso del que viene de Minedo, son errores ortográficos. Para ello no necesitamos de tanta burocracia, ahí tenemos 50 editoriales que ya es suficiente, hagan los textos escolares y de acuerdo a cada región en el Perú. Lógico. Hay errores no solamente ortográficos, hay errores conceptuales. Hay definiciones y conceptos que ya pasaron al desuso. Los conocimientos, la ciencia, la tecnología viene avanzando velozmente, pero nosotros seguimos pegados hacia atrás, hacia los 50 años atrás. Esos textos hay que sacarlos de circulación, que cada profesor, démosles todo el apoyo. Hay un 30% que se le debe abonar al profesor para que él lo dedique a la preparación de sus clases. ¿Qué mejor texto que hacer el maestro junto con sus alumnos? El alumno es el mejor texto, el alumno es el mejor libro, el alumno es donde nosotros los maestros debemos leer en ellos su realidad y en esa lectura establecer un diálogo del niño con el profesor e ir construyendo esa nueva realidad educativa que queremos, construyendo a ese niño, dándole las posibilidades de desarrollar la multiplicidad de sus inteligencias. No digo de las 7 inteligencias porque el ser humano no tiene 7 inteligencias, es una multiplicidad de inteligencia, es una multiplicidad de posibilidades de desarrollo que tiene el ser humano. Y en este tema de libros, textos escolares, plan lector, libros de lectura, el tema es la corrupción también, porque si el ministerio adquiere 20 millones de libros, yo soy algo suspicaz, $1 de coima nada más por 20 millones son 20 millones de dólares de coima. Y ahí se juega la coimisión. Y por otro lado, una denuncia reiterada es de que vamos a Amazonas, al costado del Congreso, ahí están todos los libros de los textos escolares de todos los grados, de todas las áreas, en venta ahí a 20 soles, 30 soles. ¿Quién los vende? No creo que lo venda un padre de familia o un profesor. Eso lo venden los funcionarios del ministerio, el ADREL y de la UGEL. Esto es constante, reiterado. Por eso está bien la propuesta de usted que cada profesor haga su texto escolar de acuerdo a su curso, a su área y de acuerdo a su región también. Para eso es el 30%, para que elabore su plan de clases, para que mire la realidad, para que observe la realidad, para que mirando a los alumnos, mirando a los padres, conversando con los padres de familia, conversando con la comunidad, puedan junto con los alumnos sentarse y dialogar. La educación es diálogo. Hoy tenemos que hablar de la pedagogía del diálogo, ya no de la pedagogía antigua. Hoy el mundo se desenvuelve por los lenguajes. Actualmente decimos, la educación es diálogo, el diálogo es acción y la acción es transformación del ser humano. Bien, doctor Luis Mateo, vamos a hacer una pausa para continuar en un segundo bloque. Amables televidentes, este es nuestro programa Con las Bajas Educa Perú, que se lleva a cabo todos los días de 7 a 8 de la noche. Hacemos una pausa y volvemos con un segundo bloque.
buenas tardes. Soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Continuamos en este segundo bloque con el doctor Luis Antonio Mateo Muñoz, decano del Colegio de Profesores de Lima Metropolitana. La educación que CONAPAFA se exige es una educación integral. No se trata de hablar solamente de matemática, lenguaje, razonamiento matemático, razonamiento verbal, plan lector y 20 asignaturas más. Es mucho más. Educación cívica, por ejemplo, no sabemos elegir. Educación familiar hemos dejado de lado. Educación sexual es un tabú. Educación artística, debe haber programas extraprogramáticos con los estudiantes, dibujo, pintura, música, canto, baile, danza, ballet, gimnasio. O sea, eso es lo que exigimos, ¿no? Educación y formación en valores y principios. Y debemos predicar con el ejemplo y sobre todo las autoridades, pero eso es lo que no hay. Si en nuestro querido Perú ni siquiera se cumple la Constitución, el artículo 13 dice participación plena de los padres, no nos dejan participar en los 50.000 colegios, no hay CONEIS en cada colegio, no hay COPALE por UGEL, no hay COPARE a nivel regional y no participamos en el Consejo Nacional de Educación, nosotros como padres de familia, ni tampoco en el propio Ministerio de Educación. El actual Ministerio de Educación tiene asesores como Yomar Meléndez, el expresidente de la FEP de Patria Roja, yo no sé en qué asesorará a ese señor de Patria Roja, un dirigente de la Federación de Estudiantes del Perú, y está Luis Muñoz, el ex secretario general del SUTEP de Patria Roja también. Entonces debería haber mayor participación y no vaya a ser cosa que aquí haya un pacto entre el SUTEP de Patria Roja y el Minedu y de rama magisterial. Por eso que entran en componendas y el SUTEP no dice esta boca es mía con respecto a la pésima gestión del ministro Jaime Saavedra Chandubí. Así es. ¿Cuál es su opinión, doctor Mateo? Preocupante, porque estamos enfocando todo un presupuesto para administrar la educación y no estamos enfocando todo un presupuesto para desarrollar la educación. Y lo que queremos nosotros es educar para emprender. El ser humano tiene que aprender para emprender. Lo lamentable es que no llegamos a lo aprender y menos llegamos para emprender. La educación nos estamos equivocando en cuanto a la forma como observamos y cómo lo estamos gestionando. ¿Alguien se ha preguntado cuál es la orientación de la educación en el Perú? ¿Acaso los ministros sucesivos de educación se han respondido hacia dónde orientamos la educación en el Perú? ¿Acaso los técnicos se han puesto a pensar sobre estos fenómenos? ¿Algunos de ellos pueden decirnos cuál es el sentido que se le quiere dar a la educación? Pues si no le damos el sentido de la educación, ¿cuál es el significado de los componentes de una educación? ¿Cómo puedo dar significado a los componentes de una educación si no sé a dónde lo llevo?
El ministro de Educación es el ministro de todos los peruanos, es decir, de todos los colegios públicos, privados, policiales, militares, cooperativos. Igualmente, me imagino que el Colegio de Profesores también interviene en todo el profesorado nacional. Sin embargo, el ministerio no hace su función. La DREL no supervisa los institutos. Las academias es una isla, no es supervisado por nadie. Indecopi supervisa los colegios privados, no solamente colegios, sino institutos privados y universidades. Es decir, ninguno cumple su función. Y en ese sentido, CONAPAPA sí supervisa a todos los colegios, es decir, públicos, privados, parroquiales y policiales. Y quiero mencionar hoy día, señor decano, un tema que probablemente ni usted ni el ministro saben. Es una cosa muy grave, muy delicada. El Perú tiene 40 colegios de la Policía Nacional, en la PNP, policiales. El 60% del presupuesto de pago a los profesores lo brinda el Minedu. Y el restante, el 40%, el Ministerio del Interior. Aquí viene lo grave. Todo el resto de personal lo paga las APAFAS. Es decir, en el caso de un colegio aquí en Barrios Altos de la Policía Nacional, la APAFA paga 20 profesores. Es increíble, esta es una denuncia formal y frontal. Si la educación pública es gratuita, ¿por qué una PAFA tiene que pagar 20 profesores? Entonces, no solamente son como la mayoría de casos que es pago de profesores de computación, de inglés, o de danzas, o de baile, o de escolta, sino aquí ya son 20 profesores de diferentes cursos. Esto es gravísimo y aquí pues no hay Estado, no hay gobierno, no hay Ministerio de Educación, hay un desorden, no hay una coordinación entre el Minedu y el Ministerio del Interior. Y en eso queremos, y además también de los colegios parroquiales, que hay un gran problema y nadie pone el dedo en la llaga. A los colegios parroquiales le tienen miedo la UGEL, la DREL, el Ministerio de Educación, Indecopi y todas las autoridades. Nosotros no, lo ponemos en orden, en vereda, a los curas y monjas que también transgreden la propia Constitución y las leyes. La educación promueve un pensamiento abierto. La educación promueve una democracia. La educación promueve de que cada ser humano aprenda a vivir mejor como sujeto digno. La educación promueve la libertad del pensamiento. Frente a esto, la primera cuestión es cómo entregamos la educación a una institución que no está hecha para conducir un sector educativo, como es el caso de los centros educativos, bajo la jurisdicción de las Fuerzas Armadas, sea policía, sea ejército, sea cualquiera que fuere. No está en capacidad para orientar una educación. Por eso es que yo siempre reclamo, ¿cuál es el sentido que le queremos dar a la educación? Si no definimos el sentido que se le quiere dar de la educación, si no sabemos a dónde vamos, si no sabemos qué queremos hacer con nuestra juventud, con nuestra niñez, si no sabemos cuál es la educación que yo quiero que todos nuestros hijos tengan, si yo no sé cómo le puedo exigir y cómo puedo supervisar a los demás, si están cumpliendo o no están cumpliendo con el sentido que yo le quiero dar a la educación. Entonces, este es un caos, porque el currículum o la currícula que maneja el Estado es la misma currícula que maneja el sector privado, pero cada uno tiene sus propios intereses y lógicamente la currícula que maneja la cristiandad o la cristianidad o el ejército también cada uno manejan su currícula, pero ¿cuál es el sentido que le da direccionalidad? No lo tenemos. Ahí está, ese es el gran problema, donde necesitamos revisar lo que estamos haciendo para reemprender y hacer una educación donde se aprende para emprender. Y emprender implica el reconocimiento de dos posibilidades. El emprender reconociendo los condicionamientos de carácter biológico de cada ser humano, como el caso
alguna discapacidad en los estudiantes, hay que reconocer, hay que emprender una educación y que ellos aprendan a emprender sus propias actividades reconociendo su condicionamiento biológico. Pero por otro lado, también tiene que emprenderse reconociendo el condicionamiento ético, moral, que es lo que estamos perdiendo. No hay el condicionamiento ético, moral que se le debe poner a la educación. Por eso es que tenemos estos problemas de significados de la educación. No hay la crisis, y la crisis es una crisis de sentido de la vida. El ser humano ha perdido el sentido de la vida y por tanto ha entrado en crisis porque no sabe valorar el significado de las cosas que tiene. Para ellos la vida no vale nada y por último, si mi vida no tiene sentido, da lo mismo tenerla que no tenerla, y esto es uno de los problemas básicos de la inseguridad ciudadana, por esta falta de sentido de la educación y el sentido de la vida que debemos ser claro. Bien, y quiero reiterar, en la educación hay dos elementos fundamentales que son dos grandes condicionantes: el condicionante biológico para poder orientar la educación y el condicionamiento ético-moral, que es el que se está perdiendo y es el que le está faltando, porque eso es encaminar y darle sentido a una educación y a la vida misma. Si los colegios públicos son 50.000 aproximadamente, el 90% no tiene botiquines, si el 90% de baños no son higiénicos, son pestilentes, si los colegios públicos no tienen biblioteca, y si tienen biblioteca tienen libros obsoletos, y si tienen buenos libros no tienen bibliotecario, si los centros de cómputos tienen, de 50 computadoras tienen 10 buenas y las 40 son cascarones, porque además se desaparecen también las partes del CPU. Entonces, ¿de qué educación de calidad hablamos en el Perú? Si es todo lo contrario, es deficiente, la educación es mala, es pésima, es deplorable en los centros poblados donde sí suelo ir, ¿no? Donde no va ningún ministro, ningún congresista, ni ninguna autoridad. Ahí es para llorar la educación. Tenemos que mejorar, y el futuro presidente de PPK está equivocado, porque le he escuchado más de una vez, de que él quiere nuevamente proponer al mejor ministro de Ollanta, al mejor ministro de Educación de este gobierno y de todos los gobiernos. Cuán engañado está, porque regala algunas becas, es un gran superministro. Es todo lo contrario. Hay muchos problemas. Con los colegios emblemáticos han habido robos emblemáticos de millones, ¿no? Si un colegio realmente no gastan ni 20 millones, pero pasan 60 millones, 40 millones de inflados, sobrevalorados. Todo es, aunque parezcan cosas simples, triviales, eso no se ve en los medios de comunicación principales. Yo no veo en ninguna entrevista importante estos temas cruciales. En algunos casos pueden decir que son casos simples, triviales. No, es importante la higiene, es importante la práctica de 50 disciplinas deportivas para anular el bullying, el pandillaje juvenil, las barras bravas, la ludopatía, la pornografía, la prostitución que hay en las escuelas, la clave, la piscina, el semáforo, el arco iris. De esto no hablamos. Solución: una psicóloga y una asistenta. Solución: no necesitamos presupuesto. Las 150 universidades, que todos hagan sus SIGRA o su servicio social en los colegios, los profesionales que están por egresar, tanto en psicología y en asistente social. Es importante, doctor, que hablemos de todos los temas para sugerirle al PPK y realmente sea el quinquenio de la educación. Comparto las ideas de que el nuevo ministro de Educación debe ser un hombre con experiencia en la educación, un hombre que tenga la formación y que le pueda dar perspectiva y filosofía a la educación peruana. Nuestra educación está a la deriva. No le podemos exigir resultados a un carpintero si está haciendo zapatos, ni le podemos exigir resultados a un zapatero si está haciendo mesas. ¿Qué le voy a exigir yo al economista si no es su formación profesional,
si no tiene la filosofía de orientación de la educación nacional, lo primero que le digo, si es que se trata de hablar de economía, hablemos de resultados. 5 años de la educación en el Perú, ¿cuál es el resultado? ¿Dónde están los resultados? Lo que pasa, no los veo. Lo que pasa es que el gobierno pone parches nuevos sobre telas viejas. Y no solamente en el sector de educación, en todos los sectores. Ese es el gran problema. Como repito, tenemos que oxigenar, cambiar todas esas personas que están años tras años, como inclusive ministros, inclusive funcionarios, directores de UGELES. Ya parece que es reiterado, ellos rotan en Lima y si ya son quemados en 2, 3 UGELES, van a provincia, los de provincia vienen a Lima y ya está eso arreglado y no debemos permitir. Ustedes como Colegio de Profesores y nosotros como CONAPAJOS, si nos unimos y trabajamos mancomunadamente con sendos comunicados, con sendos pronunciamientos y con movilizaciones, tendremos que poner coto para que realmente el PPK cambie la educación. Sin educación no hay desarrollo, sin educación no va a haber transformación, ¿no? Y eso exigimos la educación integral. Claro, administrar la pobreza es nunca salir de pobre. Administrar la miseria es seguir siendo miserable. Administrar una educación como la que tenemos es siempre seguir obteniendo lo mismo. Tenemos que romper el esquema del simple administrador y aplicador de un presupuesto para transformarlo en un elemento, en un factor activo, en un catalizador de una educación nueva que permita que cada ser humano tenga una visión más amplia del mundo, una visión sistémica, una visión crítica, un pensamiento que retome su libertad de que cada día él debe construirse mejor como ser humano y que cada día él tiene que emprender para poder buscar el desarrollo de su familia, el desarrollo personal, el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de nuestra nación. No podemos continuar viendo la educación como la simple administración sin mirar hacia el frente. ¿Qué queremos? Hoy vivimos los principios de incertidumbre, pero esos principios de incertidumbre, el paradigma de la complejidad, aún no lo entendemos, pero le hemos metido los programas de competencia, que son programas que yo no le encuentro sentido en el nuevo ser humano que queremos para este siglo XXI, pero sin embargo, alguien le dijo que las rutas de aprendizaje, que los mapas de progreso, que las competencias era lo ideal. Lo que la educación tiene que hacer es crear al hombre para que él pueda realmente construir su propia competencia de hacer cada día su propia felicidad. Permítame mencionar al Colegio Mayor, Presidente de la República, que está en Huampaní. Tiene un gran presupuesto de 20 millones de soles para 800 estudiantes de secundaria. Esto es inclusión, esto es equidad. 20 millones de soles de presupuesto para un colegio que tiene 800 estudiantes. Mientras que ese presupuesto de 20 millones es para una mujer que supervisa a 300.000 estudiantes. Y ahí en el Colegio Mayor hay sobrevaloración, hasta hay alquileres sobrevalorados. A eso le llamo yo inequidad y exclusión, porque no pueden ser privilegiados 800 niños contra 7 millones de estudiantes en las provincias, en la sierra y en la selva y en los centros poblados, en las zonas limítrofes donde los estudiantes prefieren ir a otro país a estudiar, porque falta todo realmente. Y falta todo porque a pesar de que tenemos un presupuesto cada vez mayor para el Ministerio de Educación, sin embargo, cada vez es más mezquino con las poblaciones que realmente necesitan desarrollarse.
debemos presentar o mejorar los presupuestos para los lugares más alejados. Por otro lado, los colegios mayores y todos los colegios y toda la educación nacional tiene una currícula totalmente atrasada. Ojo lo que digo, una currícula totalmente atrasada. Y no solamente los colegios, incluyendo las universidades. La vez pasada he regresado a la universidad, miré los textos que hace 50 años o 60 años yo leía, sin embargo, sigue siendo lo mismo. Que la ciencia no ha cambiado, totalmente falso, la ciencia está cambiando en cada instante. ¿Cómo se enseña? La física es un mundo, las matemáticas es un mundo. Cuando las matemáticas se puede aprender en 5 minutos y la física la puedes aprender en cada instante, y hasta un niño de 3, 4 años aprende lo que es la física. Queremos hablar de la dinámica de los fluidos, conversemos con los niños, a ver, mira qué cosa se mueve, qué se mueve el agua, qué cosa. Solamente mirando y observando se enseña la física, y se enseña alegremente. La física, quien no sabe la física, no conoce la vida, porque la vida es la física. ¿Qué hacemos cuando venimos al mundo? Respirar. ¿Y de dónde respiramos? El aire. ¿Y qué cosa es el aire? El medio ambiente que nos acoge. Y las matemáticas igualmente. Las matemáticas son sumamente simples, pero la incapacidad nos las hace difícil. Y escribimos grandes textos para poder decir que las matemáticas, el que sabe matemática lo sabe todo. Los principios son simples, también, y el desarrollo extenso. También nos faltan laboratorios de física, química, biología y matemática que hace 30, 40 años a nadie se le ocurre comprar para el Perú. Lo que pasa es que en el Perú todo es teoría, todo es retórico y lírico, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Hagamos patria, PPK, futuro presidente, tiene que poner el dedo en la llaga y cambiar progresivamente pero rápidamente la educación del Perú. Palabras finales, ¿alguna reflexión, doctor Mateo Muñoz? Yo le recomendaría al nuevo presidente de la República, Kuczynski, que entre con un bulldozer y mueva toda esa cantidad burocrática del Ministerio de Educación, y empecemos a crear una educación que realmente sea una educación democrática, una educación donde el ser humano aprenda a vivir en paz, en armonía, en libertad, con justicia, no con la inseguridad ciudadana de hoy, no con la corrupción. Hagamos a ese nuevo ser humano informado, con conocimientos y con sabiduría de vida. El Perú sufre un gran drama, porque estamos en último lugar en educación y en primer lugar en corrupción. Acabemos con la hipercorrupción y la mega impunidad. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Será hasta el día de mañana de 7 a 8.